Creo que esto es uno de nuestros símbolos de un hijo de Dios, llevar la palabra a todo lugar. En todo lado deberíamos de tener esta bendita palabra. Esto nos hace, y aunque no es un todo, nos hace demostrarle al mundo que estamos apartados y que por eso nos guiamos. Qué bueno que todos tuviéramos una Biblia en la mano. Debería ser nuestra arma. En Mateo 6:33, no sé si muchos conocen ese versículo. ¿Cuántos conocen Mateo 6:33? Deberíamos de aprendernos todos de memoria. Hay una versión, Sara, en Nueva Traducción Viviente. Mateo 6:33, no sé si la tienes. Nueva Traducción Viviente, ¿no la tienes? Tráeme tu Biblia, mami, por favor. El versículo dice en la versión internacional: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y yo tengo una versión aquí en Nueva Traducción Viviente. Después la buscan en sus casas y estudian este versículo. Y dice de esta manera: así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. Amén. Y yo me preguntaba, cuando yo buscara, y el Señor en esos diálogos o en esas conversaciones que uno intenta tener con Él, yo voy a buscar tu reino y voy a servirte y voy a tratar de llevar mi vida en santidad en lo más posible. Y uno se imagina que el Señor de una le está devolviendo, porque uno todo lo ve en el ámbito natural, y muchas veces no entendía por qué haciendo cosas Dios todavía no había respuestas, pero no eran las respuestas que yo buscaba, sino las que Él dice. Porque aquí dice: se les dará todo lo que necesitan a los que buscan el reino de Dios y su justicia, a los que lo alaban. La pregunta es: ¿qué es lo que necesitas? Porque a mi entender, yo necesito dinero, ¿cierto? Y creo que todos estamos como en la misma circunstancia. Pero a veces el Señor, no sé si es realmente lo que el Señor esté mirando que nosotros necesitemos. Sí necesitamos eso, o sí lo necesitamos, pero primero ¿qué? Y Dios me llevaba a mí a entender que primero que eso me quería dar paz, me quería dar esa tranquilidad de saber que su presencia estaba al lado mío, así la tormenta todavía estuviera encendida, y pensar que todavía no es el momento para que económicamente hayan resultados, aunque Dios ha guardado y ha sido fiel. Dios está esperando y está trabajando en tu vida otras áreas. Pero tengo dos preguntas para ti. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? ¿Y si estás buscando el reino de Dios y su justicia? Quisiera que repitieras conmigo. Así, repite conmigo. Así que yo buscaré el reino de Dios y su justicia. Y todo Él me lo dará, lo que yo necesito. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Les bendigo y les doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor, y deseo que la gracia de Dios, como siempre, que es tan abundante, nos cobije, nos guarde y nos bendiga todos los días de nuestra vida. Con relación al texto que estaba leyendo Diego, es una hermosísima palabra, ¿verdad? Donde dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se complementa un poco más adelante en ese mismo texto donde dice:
por nada estéis afanosos, ¿verdad? Y yo siempre creía ese texto porque era Biblia, porque es Dios el que lo dice y eso no tiene discusión, ¿verdad? Que uno tiene que confiar y no preocuparse por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, dice el Señor. Y como era Dios el que lo decía, yo simplemente lo creí y sin hacerle preguntas. Sin embargo, en la marcha, Dios en su misericordia nos muestra por qué Él dice lo que dice. Porque Él dice que no se preocupen por el día de mañana. Y la razón es muy sencilla. Es porque Dios ya vivió nuestro día de mañana a favor nuestro. Cuando yo digo, hoy es el domingo y gracias por este domingo, Dios dice, yo ya pasé el domingo y te tengo preparado tu lunes. Eso es lo que, por eso Dios dice, no se preocupen por el día de mañana porque ya está bajo mi control. Entonces, a la Biblia siempre hay que buscarle como su complemento, su ratificación, y ella misma se encarga de complementarla. Ok, personas que han regresado, nos alegra mucho. Por aquí vi a Adriana. ¿Dónde anda Adrianita? ¿Cómo te fue por Arauca, por esas tierras, por Tame? Comió buena llanera y todo eso, me imagino, ¿verdad? Mauricio, que estaba viajando, ya regresaste también, ¿verdad? Ok. Por aquí está el hermano de mi hermana Lucía. Bienvenido. Por ahí tenemos una parejita. ¿Vienen por primera vez ustedes? ¿Sí? Qué bueno. ¿Nos regalan sus nombres, por favor? Alex. Y Marcela, esposos, ¿verdad? ¿Novios? Okay. Bienvenidos. Bueno, y si hay alguien más que venga por primera vez, no sé, todos son bienvenidos. Pero el personaje central en este lugar es el Señor, amén. Usted podría darle un aplauso al Señor. Sí, Señor, tú eres el importante aquí. Si tú no estuvieras, esto no tendría ningún sentido. Vamos a ir a la palabra, mis hermanos, esta mañana y vamos a pedirle al Señor que en su misericordia Él nos hable, nos bendiga, como Él lo sabe hacer. Y yo quiero pedir a Dios su sabiduría, su gracia y esconderme un poco detrás de Él para que Él sea el que hable, porque el más necesitado aquí de palabra en esta mañana, de verdad se lo digo, soy yo. Ahí sentadito yo quiero que usted cierre sus ojos y hablemos con Dios una vez más. Ya hemos alabado al Señor a través de la música, hemos ofrendado, entregado nuestros diezmos. Y en este ambiente vamos a pedirle al Señor que, como cuando Él se sentaba con sus discípulos y la gran multitud estaba ahí expectante para escuchar la palabra sabia del Señor Jesús, que Él nos acompañe con un ambiente así esta mañana. Y que el que conoce la necesidad que tenemos cada uno, en su misericordia, nos supla con su palabra. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias, porque nos permite reunirnos. Y no es casualidad, no fue iniciativa propia, Señor, el que estuviéramos aquí. Realmente tú aparejaste todas las cosas. Tu palabra dice que no te elegimos a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros. Y en esa dinámica, tú también nos has traído a este lugar. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, realmente todo te lo debemos a ti. Tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo quiero en tu nombre pedirte, Señor, a ti, Padre de la Gloria, que a través del Espíritu Santo de Dios, Maestro por excelencia, nos enseñe tu palabra. Esto no es teoría de hombres, Dios, es la palabra nacida en tu corazón para alimentar el espíritu de tus hijos, Señor, para llevarnos a un nivel superior de conocimiento de tu propósito para nuestras vidas. Señor, yo asumo con temor reverente la responsabilidad de enseñar a mis hermanos tu palabra. Cada vez tengo mayor temor de hacerlo. Por eso te pido, Señor, que seas tú, por favor, el que hables. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a arrancar esta mañana, mis hermanos. Bueno, antes de eso, un saludo de mi esposa. Ella está
trabajando en el reino. Esa muchacha se desgasta sirviéndole a Dios. Está en Cisneros con un grupo de su equipo de mujeres con la que ella trabaja en la ciudad y en el departamento. Dios la está usando y llevando a diferentes lugares. Está en Cisneros desde el día viernes, llevando el ministerio de padres y madres que oran por sus hijos. Yo me alegro y me gozo cómo Dios la usa. He podido acompañarla a algunas regiones, a Río Negro, a Yarumal, a diferentes lugares, y la convocatoria de este ministerio es espectacular. Y ella les manda un saludo, debe venir esta tarde. En esta iglesia, mis hermanos, queremos establecer, escuchen la palabra, establecer de manera seria y muy responsable ese ministerio. Y queremos crear conciencia. Imagínense el nombre, padres y madres que oran por sus hijos. ¿Qué padre, qué madre no quiere orar por sus hijos? Si está muy bien, pues que no se aparte. Y si está mal, pues por favor, que Dios tenga misericordia. Y hay testimonios en cantidad de lo que Dios ha hecho cuando los padres asumen la responsabilidad de orar eficazmente. Y tal vez usted diga, no, yo ya oro, sí, pero hay unas pautas, hay una guianza, hay una unción especial de cómo direccionar a un papá y una mamá que ore por sus hijos y tenga resultados. Entonces los domingos, hoy se inició como una apertura, pero queremos que todos los domingos, mis hermanos, haya un espacio para ese ministerio acá. Y como no es el espacio del culto, de las 10 en adelante, entonces vamos a esforzarnos un poco más. Escuchaba a Dieguito que oraba y decía, es una horita nada más que venimos a alabarte, y ¿por qué no aprovechar no solamente la horita, sino la mañana del domingo para él, verdad? Entonces vamos a tener ese tiempo de 8:30 de la mañana hasta las 9:30, enseñando a los padres que oren por sus hijos, padres y madres, uniéndonos. Y tal vez diga, yo no necesito, todo está bien, pero todos vamos a necesitar de ser guiados. Entonces les esperamos el próximo domingo. Vamos a comenzar una serie de estudios, yo voy a estar ahí, está Dieguito, está su esposa, estará mi esposa, moviéndonos en ese ambiente. Padres que queremos depender de Dios para la guianza de nuestros hijos. No sé cuántos padres en estos días están sufriendo dolores de cabeza, ¿verdad? Porque sus hijos están desordenadas sus vidas, o en cárceles, o en vicios, o en cosas terribles. Y qué bueno protegerlos desde pequeños a la luz de la palabra. Para eso es el ministerio. Ok, y también el día miércoles, este miércoles 22 de julio, estará con nosotros el pastor Marcos Díaz. Ustedes le conocen, Marcos Ramos. Marcos Díaz es otro pastor. Marcos Ramos, para quien no lo saben, él es un misionero, pastor brasilero. Estuvo aquí un tiempo en la ciudad y por decisiones de sus autoridades él regresó a Brasil, pero quedó con compromisos acá y vino, está en Cali, y el miércoles estará con nosotros con las parejas. Entonces, novios, esposos, pueden venir, nos van a una charla espectacular y quiero invitarles de manera muy especial, 7 de la noche, este miércoles 22. El martes tenemos oración a las 5 de la mañana, un espacio hermoso aquí de 5 a 6 de la mañana. Y el viernes tenemos también nuestra reunión de hogares, de estudio de la palabra. En fin, hay actividad, no hay excusa, mis hermanos, toda actividad. No queremos caer en activismo, pero aproveche estos espacios. El sábado los jóvenes y el domingo otra fiesta aquí tremenda. Muy bien, todos invitados de manera muy cordial a estas actividades. Vamos a la palabra y vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. La versión del 60, Sarita, si me ayuda, pues la Reina Valera tradicional que usamos casi todos. Libro de los Salmos, capítulo 11 y versículo 3. Dice este salmo de la siguiente manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a volverlo a leer. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ustedes saben que esa es una pregunta. ¿Quién escribe esto? ¿Alguien sabe? David. Es un salmo de David. Mire el título y va a decir un salmo de David. Pero debo decir algo, y es que casi todos los salmos tienen una historia detrás. Cuando usted escuche un salmo, el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga.
era una época en que Dios le dio tremendas victorias al rey y él quería expresarlo y él vio la grandeza. Y casi todos los salmos tienen una historia en el Antiguo Testamento detrás de cada salmo. Fueron composiciones poéticas inspiradas por Dios a través de David. Y uno debe conocer el contexto histórico, ¿verdad? En los salmos no hay tanta doctrina, lo que hay es adoración y alabanza para Dios. Pero nos podemos enriquecer con él. ¿En qué momento David escribió este salmo? Lo escribió cuando estaba siendo perseguido, nada más y nada menos que por su hijo Absalón. Imagínense. Hay toda una historia detrás de esto, ¿verdad? Absalón se rebeló contra su padre. Y se rebeló porque el padre le dio motivos. Pero independiente que le hubiera dado motivos, no está bien que un hijo se rebele contra el padre. Absalón se rebeló contra el papá porque él no cumplió con su función de padre. Un hermano de Absalón violó a su hermana. Y David se enteró y él no hizo gran cosa para corregir eso. Y Absalón se llenó de odio, de resentimientos contra el papá, porque David, ocupado en las cosas de gobernar a la nación y de pelear contra los enemigos, descuidó su familia y descuidó sus hijos, y el hogar de David fue con muchas falencias. Tenía el corazón de Dios, un tremendo salmista, pero con falencias en su hogar. Y ahí tenemos cosas para aprender nosotros. En ese proceso, Absalón se llenó de resentimientos contra el papá. Le pidió una cita para hablar con él. Y por 3 años no le quiso dar la cita para hablar con su hijo. Y él entonces se fue y le incendió unos cultivos que tenía uno de los generales más cercanos. David le prendió candela a eso para llamarle la atención. Dijo, ¿me escucha o no? ¿Qué va a hacer conmigo? Eso terminó muy mal. Y aquí el hijo ahora comenzó a perseguir al padre para matarlo. Ahí en esas condiciones David escribió el Salmo 11 para información de ustedes. Y por eso dice en el versículo 1 de ese salmo: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahí es cuando David lanza la pregunta, y de ahí, de esa pregunta, yo quiero sacar el texto o el título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes. La importancia de conocer los fundamentos del reino de Dios. La pregunta que hace David es tremenda: si fueren destruidos los fundamentos. Estos días, esta semana estoy escuchando a la FM y me entero de algo que ya es conocido a voces por muchas personas, y es el alto grado de corrupción que hay en el gobierno por todas partes, ¿verdad? Pero me enteré de una agencia, tengo que investigar un poco más, pero es una agencia que no es estatal, que hace investigaciones sobre el tema de la corrupción de las familias, de cómo los políticos hoy en día, a pesar de que estén presos por la cantidad de corrupción que hay, ellos siguen metiendo a sus familiares en el gobierno, y eso es un mare magnum en esa política impresionante, y se llegó a la conclusión de que solo este país ha estado gobernado desde hace muchos años por 52 familias. El primo, el hermano, el tío, y son las mismas de siempre, ¿verdad? Y el periodista le preguntaba al director de esa agencia, ¿qué departamento, qué ciudad puede expresar que tiene sus finanzas en orden, que no hay corrupción? Y él dijo, realmente ellos han hecho unas investigaciones por todo el país, desde la costa al sur, pasando por Antioquia, lógicamente, por todos los departamentos. Yo no puedo meter la mano por ningún departamento que diga, no, ahí sí hay honestidad. De pronto, el que menos mencionó a Boyacá, y yo no sé a qué otra ciudad por ahí, pero que de resto no hay nada. En todas partes, la corrupción, los robos, los contratos, toda esa cantidad de cosas que es más terrible la situación de lo que uno se imagina, pero yo no vengo a contarles esas cosas, sino solamente para mostrarles un panorama
de cómo está realmente la situación, no solo del país, sino a nivel mundial. Eso es por todas partes. El panorama mundial no es nada halagüeño, ¿verdad? No sé si han escuchado noticias, por ejemplo, de lo que está pasando en Grecia. Grecia, que es la cuna de la cultura de las sociedades, ¿verdad? Recordamos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, todos ellos, los griegos, por favor. Y ya es una economía en decadencia por causa de lo mismo, la corrupción, ¿verdad? Por eso la palabra tiene tanta efectividad en este tiempo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero como no venimos a hablar de la gente que está afuera, sino de nosotros, entonces tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios para que nosotros le saquemos una riqueza a esta pregunta que David se hace. Si algo producen los momentos difíciles, ¿sabe qué es, mis hermanos? Es que prueban los fundamentos. Si algo producen las crisis, y todo este comentario que yo les hago de introducción, es que eso prueba los fundamentos que usted y yo debemos tener en el Señor. Jesús abrió sus labios y dijo: el que oye mi palabra y no la hace, dice, le compararé con un hombre insensato, imprudente, y que dice, que edificó su casa sobre la arena. Imagínense un hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Y qué vino sobre esa casa? Dice, vino la lluvia, soplaron los vientos, creció el río, vino la tempestad, y dice, y su casa cayó, y fue grande su ruina. Al que oye mi palabra y no la hace. Pero dice, mas el que oye mi palabra y la hace, la pone por obra, dice, le compararé con un hombre prudente, que edificó su casa, dice, sobre la roca. Yo hace como unos 15, 20 días les comenté, me fui por sugerencia de Dieguito para San Rafael, ¿verdad? Un pueblo ahí adelante de Guatapé, muy bonito, donde hay unos bañaderos espectaculares. Y me fui con uno de mis escuderos, con Sebastián, y veníamos de regreso, y entre la carretera entre San Rafael y Guatapé, yo soy muy curioso, y ahí están los paisajes de las montañas de Antioquia, ¿verdad? Y me capté esta escena. Yo no sé si ustedes ven algo. ¿Hay otra más por ahí, pegadita, Sebas, aparte de esta? ¿Qué ven ustedes ahí? Una casa, ¿verdad? ¿Qué más ven? Árboles. ¿Qué más ven? Una roca. Si tuviéramos aquí la forma digital de hacerle arreglos a esa fotografía, yo le quitaría los árboles. Entonces miren, quiten los árboles que están al frente de la casa. ¿Y qué van a ver ustedes? Literalmente una roca, una piedra que literal, yo me di cuenta, es más grande que la casa. Entonces yo venía manejando, vi eso, me cuadré por allá donde pude y nos devolvimos con Sebas, y yo le tomé varias fotos a esa casa. Y esa casa me demuestra a mí algo bien interesante. Primero, un hombre curioso, y segundo, una enseñanza, una casa. Si ustedes miran un poco más hacia acá, se van a dar cuenta, la roca literalmente es más grande que la casa. Esa es una casa construida sobre una piedra, sobre una roca. Y eso es como lo que Jesús dice de la importancia de nosotros tener buenos fundamentos para saber dónde nosotros vamos a edificar nuestra casa, porque al hombre prudente le pasó lo mismo. Dice que a él también le creció el río, a él también le soplaron los vientos, a él también le vino la tempestad, dice, pero su roca no cayó, porque su casa estaba fundamentada sobre la roca. Así es que quiero hablar esta mañana sobre los fundamentos del reino. Y el reino, mis hermanos, está edificado sobre la roca. Todo el reino de Dios está edificado sobre la roca, que es ¿quién? Que en este caso es Cristo. ¿Por qué digo yo que el reino de Dios está edificado sobre la roca que es Cristo? Porque este reino de Dios, mis hermanos, ha tenido enemigos, embates, los que usted quiera, imperios que se han levantado contra este reino. El imperio romano, el imperio, todos los imperios que ustedes habidos y por haber se han levantado, pero este reino de Dios no ha menguado, ha crecido, se mantendrá. ¿Por qué? Porque está edificado sobre la roca, el reino en términos generales. Pero como vamos a hablar del reino de Dios ya injertado en su propia vida, yo quisiera decir, mis hermanos, que como pastor de ustedes,
que esto cada día va a ser mejor, que la gente nos va a amar, que por causa de predicarles el evangelio y que nosotros cambiamos de vida, la gente nos va a buscar para amarnos y para felicitarnos y para aplaudirnos. Pero quiero decirles, hermanos, que eso no va a ser así. Porque Jesús dijo en Juan 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrecerá. Eso es tremendo, ¿verdad? El hecho de que usted haya tomado la decisión de seguir la palabra del Señor tiene connotaciones, y es que el mundo, como un montaje de las tinieblas, dice, nos va a aborrecer. Voy a mirar ese texto, no se lo di a mis amigos aquí pero quiero que miremos un verso en San Juan capítulo 17 y versículo 14, donde nos muestra, mis hermanos, que la hostilidad hacia el reino crecerá. ¿Por qué crecerá esa hostilidad? Por lo que Dios mismo dijo con relación a las dos simientes. En el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, Dios le habló a la serpiente y le dijo, la simiente de la mujer estará en contra tuya. Dice, y esa simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La simiente de la mujer es Cristo, el reino de Dios, la luz, todo lo honesto, todo lo puro. Y la simiente de Satanás es todo el pecado creciente, mis hermanos, y se van a confrontar todo el tiempo. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué dice San Juan 17:14? Si alguien lo tiene por ahí. Ok, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Qué nos dice a nosotros que va a ser diferente, mis hermanos, si les pasó a los discípulos? Los discípulos fueron amados, recibidos. Hermano, quienes lo recibieron era por la potencialidad que ellos demostraban, pero no porque fueran los aceptados. Mire que el imperio que les tocó, el imperio romano, los azotó, los apaleó, los encarceló, de todo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así es que, mis hermanos, el fundamento es lo primero que se coloca en un edificio. Yo tuve la oportunidad de mirar un poco el seguimiento de un edificio que están construyendo que ya lo terminaron de construir frente al Hotel Dan por la Avenida del Poblado. Ahí había antes un lote grandísimo, había una casa antigua, funcionó una EPS ahí, y eso era qué paisaje tan bonito, todo romántico, ¿verdad? Pero llegó el modernismo, derribaron la casa, y ¿qué creen ustedes que comenzaron a hacer los constructores? Comenzaron a cavar profundo en ese lugar. Metieron unas maquinarias, hermano, impresionantes, unas dragas, no sé cómo se llaman, con unos palas inmensas, y las dejaban descargar desde cierta altura hasta la profundidad, y por allá sacaban agua, horas, semanas cavando, y camiones inmensos entrando y saque tierra y saque toneladas de tierra y saque toneladas. Van a salir al otro lado del mundo, con tan profundo que están cavando, van a aparecer los japoneses por allá porque están como cavando muy profundo, ¿verdad? Después que hicieron esa excavación, hermano, hicieron una formaleta, yo no sé si llamará así términos de ingeniería, hicieron una formaleta de concreto muy grueso alrededor de ese lote, ¿verdad? Y ahí le metían, hermano, hormigón y cemento y varilla en cantidades. Camiones y camiones estaban llegando. Y ahí comenzaban a echar las bases. Yo le tomaba fotos y todos los días miraba y estaba ahí pendiente del asunto. ¿Cuántos millones de pesos le están invirtiendo a esta construcción? ¿Verdad? Ya ustedes pasarán por ahí y van a ver unas torres ahí impresionantes, como de 23 pisos una, la otra de 21. Y eso me dio a mí una tremenda lección, porque vi todo el proceso. Tengo fotos de muchas de las etapas de ese asunto. Y dije, a eso se refiere el Señor, mis hermanos, cuando habla de los fundamentos. Porque hubo un momento en que trabajaban y echaban concreto, pero todavía no habían fundamentos. Todavía no había estructura, perdón. ¿La estructura qué es? Ya el esqueleto del edificio. Ahora ustedes ven y todo lo que se ve es un edificio bonito, pero no se ve todo lo que está por debajo. De hecho, hay no sé cuántos niveles de parqueaderos, y de los parqueaderos hacia abajo todavía hay más profundidad, y más concreto, y más varilla, y más trabajo, y más inversión.
eso me hizo a mí pensar algo bien importante, mis hermanos. Que la iglesia del Señor, que el reino de Dios como tal, mis hermanos, es una estructura donde se hizo una inversión supremamente grande en la profundidad. Y yo quiero que miremos a Efesios en el capítulo 4 y los versículos 7 en adelante, para que usted y yo miremos a Efesios como nunca antes lo hemos visto, desde el punto de vista de lo profundo que cavó Dios para establecer fundamentos muy sólidos, mis hermanos. Usted va a encontrar ahí por qué nosotros tenemos, y digo tenemos con toda la responsabilidad del término, tenemos que asumir una responsabilidad por lo que Él hizo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros se nos entregó, dice, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un don es un regalo, es una dádiva. Vamos a ver cuál es ese don. Verso 8. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se está refiriendo a Jesús. Él dice, subiendo a lo alto, pero el que subió a lo alto, dice el verso 9, algo poderoso donde quiero hacer énfasis. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiero llamar su atención ahí, mis hermanos. Y piensen en la construcción del edificio que se llama One Plaza, el edificio que construyeron ahí, de oficinas, de una cosa muy moderna. Yo tuve la curiosidad de ir a las oficinas que funcionaron en el edificio que está al lado, a preguntar. Dije, qué bueno tener unas oficinas, hacer una inversión aquí. Dios es el dueño de todo esto, y fui y pregunté, y me encuentro con una cosa bien curiosa. La muchacha que atendía me mostró el portafolio, me mostró todo. Eso fue apenas el año pasado. Ese edificio lo van a entregar ahora ya a funcionar, creo que en unos 2 meses, pero me dijo, mire, una de las torres ya está vendida. Vino un hombre y la compró, un solo hombre vino y compró una torre, la de 23 pisos. Y de la otra está vendido el 90%, y estoy hablando desde hace como un año, cuando todavía era un proyecto. Así es que solamente queda el 10% para vender. Imagínese la capacidad que hay, uno no creería, ¿verdad? De inversión. Pero cuando yo veo eso, mis hermanos, pienso en lo que Jesús hizo. Dice que el que subió también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Yo quiero que piense por un momento en eso. La excavación del One Plaza es una cosa absolutamente microscópica con relación a la inversión de amor que el Señor hizo. Y nunca yo lo había visto de esa manera. Dice que Él descendió y bajó hasta ¿dónde, mis hermanos? Hasta el Seol, dice la Biblia. ¿A qué Él fue allá, ¿A qué bajó al Seol? Y estuvo 3 días en el corazón de la tierra, mis hermanos, a echar las bases del reino de Dios. Porque dice que el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho que no podemos ni ir arriba. O sea, todo está comprendido dentro de ese amor de Dios. A eso bajó Jesús, listo, a liberar los espíritus cautivos, dice la Biblia. Pero también hasta el mismo, o sea, el mismo infierno, el mismo Seol sabe que Él vino a invertirse. Así como un inversor construye edificios, invierte millones de dólares porque sabe que eso le va a producir frutos. Jesús hizo su mayor inversión de amor yendo hasta el Seol para colocar un fundamento y un piso inconmovible. Y miren, mis hermanos, lo que surgió de eso. Verso 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él no se quedó allá. Él echó el fundamento y se levantó. Dice, para llenarlo todo. O sea, Él tiene el control del fundamento y tiene el control de la estructura que va del nivel del piso hacia arriba, y dice que todo está bajo su control. Y el verso 11 dice una cosa muy poderosa. Por eso usted tiene que amar la iglesia del Señor Jesús. Respetar esta iglesia. Nunca más se le ocurra a usted criticar la iglesia por todos los errores que pueda tener. Porque esa es la iglesia del Señor. Está en un proceso de perfeccionamiento. Y como le dije hace 8 días, nunca usted va a encontrar una iglesia perfecta. De pronto la haya, es posible.
pero va a dejar de ser perfecta el día que usted llegue. Ese día se va a dañar. Quédese en la imperfecta donde Dios lo puso. Perfecciónese usted, aporte, ore, interceda. Porque dice el versículo 11, y Él mismo, o sea, el que echó los cimientos, el que se invirtió a sí mismo, el que invirtió todo su amor, mis hermanos, dice, Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? La estructura, lo que va del piso hacia arriba. Él dijo, yo ya coloqué las bases. Les queda a ustedes construir de allá hacia arriba. Entonces Él nos dio ahora el esqueleto. Él nos dio ahora el andamiaje del edificio que Él quiere que construyamos. Y para eso Él nos dejó esos ministerios. El ministerio quíntuple. Apóstoles. ¿Qué más? Profetas. ¿Qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Esa es la estructura, mis hermanos. La base es Él, la base es Cristo. Pero los apóstoles y profetas y todo son del mismo material. ¿Ya entendieron eso? Porque todos venimos de Cristo. Cualquier pecador que se arrepiente tiene a Cristo. Así es que tanto la base como la estructura es de lo mismo. Están captando eso, ¿verdad? Ahora, ¿para qué el Señor nombró sobre esa base tan sólida, mis hermanos, esa estructura? Con un propósito primordial que yo quiero que usted y yo lo entendamos. Y nos alineemos con eso, mis hermanos. Dice el verso 12. A fin... Debe estar ya preparándose el almuerzo por ahí en la cocina y por eso me cayó por ahí, ¿verdad? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La razón poderosa para la que el Señor construyó primero, colocó su piso, luego colocó este andamiaje de ministerios o dones, como usted le quiera llamar, dice es a fin de perfeccionar a los santos. Usted y yo somos santos. ¿Cuántos se alegran por eso? Somos santos en perfeccionamiento, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso nos reunimos, para eso leemos Biblia, mis hermanos, para eso oramos, para eso ayunamos, por eso no nos cansamos, porque estamos en ese proceso de perfeccionamiento. A fin de perfeccionar a los santos, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que en este caso es la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, el edificio importante. Ahora, verso 13, dice, hasta que todos lleguemos. Este edificio, mis hermanos, le colocaron 23 pisos a uno y creo que 21 al otro. Hay un momento cuando el edificio se termina. La construcción del edificio del cuerpo de Cristo, hermanos, se termina cuando Cristo venga. Dice hasta que todos lleguemos, pero usted tiene una meta, dice crezca, avance, hermano, esfuércese. No en sus fuerzas, porque eso no alcanza para nada, sino con el poder de Dios, con la misericordia de Dios, con la ayuda de Él, con la motivación de Él. Crezca, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Para eso usted viene aquí a la iglesia, para eso lee la Biblia, para eso, dice, para adquirir el conocimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Ese debe ser su mayor esfuerzo. Conozca al Hijo de Dios cuanto más pueda. ¿Cómo lo conoce? Palabra de Dios. Una buena relación con sus hermanos, comportándose como Él. El que dice que es de Él, dijo Juan, debe andar como Él anduvo. Conozca al Señor, dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces Dios se encuentre en nosotros, dice la Biblia, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el propósito, mis hermanos, final, de que usted no sea un niño fluctuante, llevado por las emociones, por el clima, por si hay o por si no hay, por si lo saludan, por si no lo saludan. Un niño fluctuante. Pero cuando usted tiene bases y sabe sobre qué está, entonces usted va a crecer. Pero aquí hay algo mucho más profundo a lo que quiero llevarles esta mañana. Y es lo siguiente, mis hermanos. Bueno, antes de la aplicación a la palabra, quiero mirar un ejemplo que me impacta mucho, y es que mucho antes de que Cristo hiciera su obra física de venir a colocar ese fundamento aún desde el Seol, ya Dios había hablado de esa manera, y dice en Hebreos capítulo 11 y los versículos 8 al 10 que nuestro amado hermano Abraham, que es el padre de la fe, se le conoce así en la Biblia,
ya hablaba también en esos términos. Esto estoy hablándoles de hace 2000 más 3000, póngale 5000 años atrás. Ya se hablaba de fundamentos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad, ahí lo llama ciudad, el Nuevo Testamento lo llama reino de Dios, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que el arquitecto que puso los fundamentos, mis hermanos, de la iglesia, pensó en eso desde hace miles de años atrás, pero con Cristo Él vino y excavó más profundo. Y Él mismo se colocó. ¿Recuerdan cuando Él hizo una pregunta a los discípulos y les dijo, ¿qué dicen la gente de mí por ahí? ¿Recuerdan? Entonces ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, que otros eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Eso dice la gente. Y ahora el Señor los mira a los ojos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es una pregunta así ya de peso, confrontante, ¿verdad? Que uno no puede decir, que tiene que responder algo. Solo Pedro, mis hermanos, se atrevió a decir, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso alegró tanto al Señor y le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién se lo reveló? Mi Padre. O sea, ¿qué dice eso, mis hermanos? La revelación del reino. ¿De quién es Cristo? Mis hermanos, no es sabiduría humana, no se aprende en este mundo. Es Dios, dice, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y le soltó una perla más. Le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta ¿qué? ¿Sobre esta qué? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refería el Señor? Yo también te digo que tú eres Pedro, y también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refería el Señor ahí? Los católicos dicen que la roca era Pedro, y que entonces la iglesia está fundamentada sobre Pedro, porque el Señor le dijo que a ti te daré las llaves del reino. Entonces que Pedro va a andar con un llavero en el cielo y que él va a abrir la puerta del cielo. Nada que ver. Diga conmigo, nada que ver. Es una interpretación barata, equivocada. La roca a lo que Cristo se refería era lo que acababa Pedro de decir. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, sobre esa roca, sobre tú lo que acabas de decir. O sea que la iglesia dice, y sobre esa roca estableceré, fundamentaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿qué tal que el Señor hubiera establecido su roca sobre Pedro? Más adelante él mismo lo negó. Dios tuvo que procesarlo todavía. No había ningún hombre que llenara los requisitos para decir, no, sobre este hombre que tiene un carácter inquebrantable voy a establecer mi iglesia. No, yo la establezco sobre mí mismo, es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Pero lo que yo quiero llevarles esta mañana es a lo siguiente, mis hermanos. Pablo, un tremendo apóstol de Dios, tiene una asignación y una enseñanza para nosotros, porque resulta que si bien es cierto Dios nos entregó a nosotros, hermano, los fundamentos. Un edificio nunca se puede quedar, mis hermanos, sobre los fundamentos. De hecho, por ahí hay una que otra construcción así, que el que comenzó a construir no tuvo el dinero, no se midió, le negaron la financiación los bancos y quedó ¿qué? El hueco, más de uno lo ve por ahí, otros alcanzaron a echar las bases y ahí quedaron, otros han construido por ahí. En Sincelejo vi ese fenómeno, a una cuadra del parque. Alguien dice que ese era un edificio de Pablo Escobar y no sé cuántas. Bueno, ahí quedó el esqueleto. Lleva, no sé, 20 y pico de años, 30 años, el esqueleto de un edificio. Quedó ahí. Suele pasar. Porque no se terminó la obra. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios nos asignó a nosotros, mis hermanos, algo que se llama sobreedificar. Diga conmigo, sobreedificar. La otra cita de 1 Corintios, ayúdenme por favor, que estamos ya dándole aplicación
a esta palabra. El apóstol bueno, déjeme decir dos cositas más antes de que miremos la cita de Primera de Corintios. Estamos hablando, mis hermanos, del fundamento que yo encuentro aquí, y uno de esos fundamentos, ¿cuál es? Poderosísimo. La resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen que la resurrección de Cristo es importante? Por eso dice que el que descendió es el mismo que ascendió. Entonces, uno de los fundamentos tremendos sobre los que yo edifico mi vida, la doctrina de la resurrección de Cristo, ¿verdad? El otro fundamento poderoso, ¿cuál es? El nivel de revelación que yo tengo de ese Cristo resucitado. O sea, hay mucha gente que sabe que Cristo resucitó. De hecho, en Semana Santa lo celebran. Pero yo quiero llevarles un poquito más adelante a pensar, ¿qué piensa usted? ¿Cómo asimila usted? ¿Cómo aplica usted para interna y externamente el hecho de la obra poderosa de que Cristo murió y resucitó? Mis hermanos, eso no es de hombres. Eso lo tiene que revelar el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo tremendo de eso. Miremos a Gálatas. Yo soy muy paulino en cuanto a la forma como este apóstol interpreta, mis hermanos, la palabra. En Gálatas, capítulo 1 y versículos 11, y luego nos pasamos al 15 y al 16, nos dice algo a lo que yo quiero motivarles a ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan, y yo también, de hombres como Pablo, de que entendamos que enamorarnos de Dios, conocer sus propósitos, vivir para Él, no es solo una buena intención nuestra, no es una regañadera del pastor, no es una liturgia, sino que tiene que ser, hermano, revelado por parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿por qué, mis hermanos? Por revelación. ¿De quién? Del mismo Jesucristo. Yo oro al Señor, mis hermanos, para que a ustedes el Señor Jesucristo se les revele como se les reveló a Pablo. Ahí Pablo lo dice. Pablo era un corazón tan duro, mis hermanos, tan empedernido, tan lleno de conocimiento, que él no pudo mandarle ningún predicador a que convenciera a Pablo. El mismo Señor vino y dice que fue por revelación del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los versículos 15 y 16? Pero cuando agradó a Dios, o sea, no cuando Pablo lo quiso, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que mucho antes de que usted y yo nos convirtiéramos, ya estábamos en el plan, en el programa, en la agenda de Dios? ¿Alguien se alegra por eso esta mañana? El Señor dice, por allá en Jeremías, dice, desde antes de que nacieras te escogí y te di por profeta a las naciones. Eso le pasó a Pablo. Y uno vería a un Pablo persiguiendo cristianos, encarcelándolo, y decía, ¿qué cristiano ni qué apóstol va a ser ese? Humanamente para nada. Pero en los planes eternos de Dios, hermano, ya estaba que él sería el escritor del 50% del Nuevo Testamento. Imagínense, cosa tan poderosa. Versículo 15, pero cuando agradó, y el 16, a él le agradó ¿qué? Revelar a su Hijo en mí. Yo quiero que ustedes hoy se vayan como impregnados con esa palabra, la palabra revelar, la palabra revelación. Revelar es una experiencia que Dios le da al ser humano para convencerlo de algo que humanamente antes no había podido entender. Eso es lo que necesitamos, es lo que necesita la iglesia del Señor, que Cristo se nos revele, para que, dice el apóstol, para que yo predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Que él no fue a preguntarles a los religiosos, ni a los teólogos, ni a la sabiduría de los grandes hombres. El mismo Espíritu Santo se convirtió en el seminario, en la formación teológica para el gran apóstol Pablo, y por eso él da revelaciones que ni siquiera Cristo las soltó porque la gente no estaba preparada para recibirlas.
Entonces, mis hermanos, esa clase de revelación espero que estén entendiendo la secuencia, es uno de los fundamentos de la vida cristiana. O sea, de nada sirve, mis hermanos, el conocimiento de la Biblia sin revelación. Dice que la letra mata, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Alguien sabe qué dice después? Pero el Espíritu vivifica. O sea, está bien que lea Biblia y se la aprenda y todo, pero diga al Señor: Señor, revélame la palabra. Jesús dijo a los apóstoles: las palabras que yo os hablo, dice, son espíritu y son vida. O sea, la Biblia, mis hermanos, sin revelación se convierte en religión. Mucha gente tiene Biblia en su casa, los brujos tienen Biblia, pero no tienen revelación. Si tuvieran revelación se convertirían. La gente que está en religiones que usa la Biblia no tienen revelación. Si la tuvieran, se convertirían al cristianismo genuino. Entonces, una petición tremenda que usted tiene que hacer, y yo también, es: Señor, revélanos tu palabra. Cuando Dios se revele a través de su palabra a nosotros, hermanos, usted y yo nos vamos a pegar una enamorada del Señor Jesús. Que nada ni nadie nos va a desanimar. Si nos saludan, si no nos saludan, si nos pisan el juanete, nada nos va, porque yo estoy, hermano, mirando a Cristo. Tanto así como los discípulos, que ellos dicen que estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa del Señor, y la entregaron definitivamente. Pero déjenme aplicar esto, mis hermanos. Perdónenme que yo me emociono y se me queda el bosquejo a un lado. Pero mire, quiero hacer énfasis ahora en una sana preocupación que tiene el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículos 19 y 20. Y de aquí en adelante, mis hermanos, esa es la parte que ya usted debe tomar y debe aplicar en su propia vida. Si usted agarra esto, yo me voy a dar por bien servido y voy a decir: Señor, valió la pena. Llevo como 15 días dándole vueltas a este tema, madrugadas, trasnochadas, he orado, y si usted recibe lo que le voy a decir, me voy a sentir bien, voy a darme por bien servido. Primera de Corintios, capítulo 3, y de los versículos, dije 19 y 20, ¿verdad? Ok. Porque resulta, mis hermanos, que el apóstol, como le dije, tiene una sana preocupación aquí, si se puede llamar así. Y es que, como les dije, 1 Corintios 3, 19, no ese es el versículo que necesito. Sí lo quiero, pero no todavía. 1 Corintios 3:10 al 15. 3:10, ok. 3:10, ahí es. Mis hermanos, escuchen. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol, yo como perito arquitecto. Noten ustedes que en los versículos anteriores estaba diciendo que el fundamento lo puso ¿quién? El Señor. Pero ahora viene Pablo a complementar el fundamento que Dios puso, y Pablo como apóstol dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la palabra para resaltar en esta mañana. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué razón? Porque una persona que ha hecho una inversión, hermano, tan millonaria para construir una megatorre de esas modernas, la inversión que hizo de amor, de trabajo, de obreros, de horas, de maquinaria, de materiales, es una cosa, hermano, millonaria. ¿Cómo a alguien se le podría ocurrir, verdad, ir a construir sobre ese fundamento una casa de 3 latas y una mediagua ahí con unos palos, verdad? El apóstol dice: cuidado, mire cada uno cómo sobreedifica, o sea, sea coherente con base al fundamento, con relación al fundamento, mire usted cómo va a sobreedificar. Esa es ya la parte nuestra. ¿Por qué? Dice: porque nadie puede poner otro fundamento. Devuélvame un momentico al 10. Edifica cada uno. Ok, listo. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto.
Por fundamento no tenemos problema. ¿Por qué? Porque ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuál es el problema? La sobreedificación, lo que yo voy a colocar sobre ese gran fundamento que es Cristo. Y estoy hablando de mi vida y estoy hablando también del reino. Verso 12. Y sobre este fundamento, si alguno edificare, diga conmigo, oro, ¿qué más? Plata y piedras preciosas, hasta ahí. Si alguno sobre este fundamento que es Cristo edificare oro, plata, piedras preciosas, y todo tiene una coma, pero a partir de ahí aparecen dos clases de materiales completamente diferentes. La primera lista, oro, plata y ¿qué más? Y piedras preciosas. En la segunda lista aparecen otros materiales completamente diferentes a los tres anteriores. ¿Cuáles son los tres materiales? Madera, heno y hojarasca. Los últimos tres, mis hermanos, son materiales completamente combustibles. ¿Qué es la hojarasca? Cuando llegue el otoño y las hojas de los árboles caen y hacen como un colchón debajo de los árboles. Si eso le hace verano, ¿qué sucede? Cualquier chispa, un vidrio recalentado, forma ahí un incendio. Hojarasca. El heno, ¿qué es? Comida, pasto seco para los animales. Se consume y no funciona para más. La madera, combustible, o sea, todo se va a quemar. Entonces, sigue diciendo el verso 13. La obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, el saber cómo se sobreedificó, mis hermanos, se va a saber cuando venga el fuego. ¿Cuál es el fuego al que la Biblia se refiere en este momento? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El fuego son las pruebas, las dificultades, los problemonones que se nos enfrentan, que uno no sabe cómo enfrentarlas. Frente a las pruebas y a las dificultades, usted va a saber realmente con qué usted está construyendo, hermanos, su vida, su edificio, su casa. El fundamento no tiene problema. El fundamento es con qué está usted sobreedificando. Entonces ahorita vamos a ver qué es oro, qué son piedras preciosas y qué es plata. Y vamos a ver también qué es heno, hojarasca, ya en la vida práctica. La obra de cada uno se manifestará, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, ¿el fuego qué? La probará. Y luego le dije, ¿hasta qué versículo? Hasta el 15, sigamos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Déjenme terminar esta mañana diciéndoles 5 cosas, mis hermanos, 5 maneras de anular el fundamento. O sea, de echar a perder la gran inversión de amor que el Padre hizo a través de su Hijo. Él nos dio lo que más valía del cielo. Él se invirtió a sí mismo y colocó el fundamento. ¿Cómo yo voy a construir, mis hermanos, cualquier rancho viejo por ahí sobre una base tan sólida? Por eso usted y yo necesitamos tener buenos materiales. Y les voy a decir 5 formas de echar a perder en su vida, no en el reino no va a sufrir, lo que va a sufrir es su propia vida. Si usted no sabe sobreedificar, que ese es el fundamento. Entonces, número 1, o sea, 5 maneras de cómo anular el fundamento. Número 1, edificar sobre ese fundamento una estructura ordinaria, compuesta por hojarasca, heno y madera. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida? Mi hermano, cuando usted no tiene fundamentos en la palabra, cuando usted no lee Biblia, cuando usted el Evangelio lo acomoda a su parecer, cuando usted dice, a mí me parece, la Biblia dice eso, pero es que a mí me parece, esos son, hermano, heno, hojarasca, esos argumenticos que la gente se levanta por ahí, que la tía le enseñó, que la mamá le dijo, que no sé qué. ¿De dónde sacó usted el material con el que está construyendo? ¿Qué tanta Biblia y palabra y material espiritual y homilético y hermenéutico usted tiene para edificar su vida, para cuando vengan las pruebas? Madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Número 1. Número 2,
Manera número 2 de anular el fundamento. Escuchen esto: ser salvo para ir al cielo. Y punto. Y suena como sarcástico, pero esa es la idea. Porque hay gente que solamente cree que ya que tenemos ese fundamento, la única razón por la que Dios echó ese fundamento es para que yo fuera salvo, siempre salvo y ya. Sin llevarle frutos al Señor, mis hermanos. Siendo un siervo inútil, debemos entender, mis hermanos, que la salvación es un don presente. Yo recibo la salvación en el tiempo presente, pero hay algo que se llaman las recompensas. Y esas recompensas yo no las voy a recibir ni siquiera ahora, las voy a recibir cuando el Señor se manifieste. Entonces, la segunda forma de anular el fundamento es que usted crea que Dios echó ese tremendo fundamento solo para salvarlo a usted y ya. Pero ¿usted qué ha hecho? La Biblia dice que cuando un siervo hizo lo que le mandaron a hacer, Dios lo llamó siervo inútil. Solamente lo que te mandaron a hacer, eso fue todo lo que hiciste. Ahora, usted dirá, ¿y entonces qué hago? ¿De frutos? El Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 15, dice, yo los he puesto para que lleven mucho fruto, más fruto. ¿Cuál es el fruto, mi hermano? Yo digo que el fruto de un cristiano como mínimo es otro cristiano, como mínimo, como barato. ¿Qué cristiano tiene usted que haya ganado para el Señor? Con su vida, con su testimonio, con su evangelización, alguien que usted esté formando, frutos. Tal vez usted diga, no, yo tengo un buen hogar, no, yo pagué mis deudas, hermano, eso no trasciende. Lo que trasciende es lo que hagamos para la eternidad. Número 3, edificar a la gente con la sabiduría de este mundo. Edificar a la gente con la sabiduría de este mundo, y ahí sí me voy a sustentar en un versículo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Yo les he enseñado a ustedes lo que dice la Biblia con relación a las 3 clases de personas que hay en el mundo. 3 clases de hombres. Está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el verso 20, ¿qué más dice? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Que son vanos. El hombre natural, mis hermanos, es un hombre enamorado de su mente, enamorado de su sabiduría. Todo le busca lógica. Él quiere bajar lo espiritual a un nivel natural y a un nivel de contienda, de que sentémonos a discutir el evangelio. No sé si ustedes se han encontrado con personas así. Explíqueme por qué esto. Mis hermanos, si esa personita no ha tenido un encuentro con Dios, Jesús no está en su corazón, él jamás va a entender lo espiritual. Dice, al hombre natural las cosas de Dios le parecen ¿qué? Locura. No las entiende. Entonces, una cosa que echaría a perder el fundamento tan poderoso que es Cristo, mis hermanos, es tratar de hacerle entender de alguna manera a la gente que Cristo murió por él, que venga, que se convierta, que deje de fornicar, que deje de robar, y tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Echa a perder el fundamento. Se necesita la revelación del Señor, porque Él es el que hace la obra. Número 3, dije. Número 4. Otra cosa que echa a perder el fundamento tan tremendo que Dios nos entregó, ¿sabe cómo se llama? El crecimiento detenido. ¿Por qué llamé a esto así, mis hermanos? Pablo le dice a los Gálatas, le dice, ustedes son niños, debiendo ser ya adultos, todavía tengo que darles leche y ya no puedo darles alimento sólido. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que cuando una persona recibe al Señor, y toda la vida se la pasa dependiendo de un padre espiritual y no da frutos, esa persona es un eterno infante. Todo el tiempo, pastor, ore por mí, ore por mi familia. 15 años en el evangelio y todavía visíteme, estoy un poco bajoneado, no me saludan en la iglesia. Eso se llama un enano espiritual que no crece, que hay que estarlo consintiendo y que hay que estar... Esa clase de personas en las iglesias, mis hermanos amados, echan a perder el fundamento. ¿Sabe por qué? Porque se supone que cuando una persona conoce a Cristo, debe comenzar un crecimiento normal.
Está bien en los primeros 15 días, el primer mes, los primeros 3 meses. Lo tomamos de la mano, venga, leamos la Biblia, oremos. Pero toda la vida, que en ese cuento, a los 12 años de convertido todavía diciendo si es bueno diezmar o eso es un negocio de los pastores. Preguntitas como esas se llaman enanismo espiritual y eso echa a perder el fundamento. Número 4. Y número 5 y último, para que eso no nos pase a nosotros, es el orgullo o la idea de que crecer en los dones que Dios nos dio son por logros personales. O sea, eso sí que echa a perder el fundamento, mis hermanos. Y yo quiero animarles a ustedes a que oren para discernir los programas por televisión que ustedes ven. No todo lo que se ve en televisión, aunque venga de predicadores, hermano, es sano. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes van a encontrar en la televisión un profeta de turno que le dice 10 formas para que usted prospere. Y anótelas, pero primero mándeme una ofrenda, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Manipulación. Y dice, no, es que yo soy el apóstol, soy el profeta, soy el no sé qué. Eso echa a perder completamente el fundamento, porque alguien que quiere acercarse con buena intención ve eso y dice, esto es un negocio, ¿verdad? Una manipulación. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo en la iglesia local, aquí mismo en nuestra propia vida, uno puede pensar, no es que yo fluyo así, es que yo hago esto, es que ustedes no, porque es que mire que va, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué decía? Me gusta las expresiones de Pablo en Gálatas, dice, por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. Y su gracia sobre mí no ha sido en vano. He trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No caigamos en esos errores, mis hermanos, de creernos que nos las sabemos todas. El material con que está hecho el fundamento es el mismo que el de la estructura. Así es que yo les aconsejo a ustedes en esta mañana, edifique con oro, ¿con qué más? Con plata y con piedras preciosas. Si usted edifica, mis hermanos, con oro, con plata, con piedras preciosas, no importa la prueba que se le venga, usted va a pasar por el fuego de las pruebas, pero va a salir bien librado. El oro, cuando se purifica con fuego, sale más puro al otro lado. Cuando usted se es probado en las pruebas, las dificultades, pero usted tiene un fundamento sólido, hermano, usted va a salir más maduro, más fortalecido al otro lado de la prueba. Y termino diciendo lo siguiente, el perfeccionamiento de los santos, que lo leímos en Efesios 4, es un proceso largo. El perfeccionamiento de los santos es un proceso largo, yo diría que dura toda la vida. Y que tiene que ver, mis hermanos, con algunos términos que no tengo tiempo para explicarlos, pero mirando la palabra perfeccionamiento encuentro que quiere decir por lo menos que es como reparar un hueso roto. Cuando la gente llega a la iglesia del Señor es un santo imperfecto, como si se le hubiera fracturado algo. Ahora comienza un proceso de entablillarlo y procesarlo para que su vida que estaba rota se le ordene. También tiene que ver con amoblar una casa para ser habitada. Eso habla también de perfeccionamiento, que su vida esté lista para ser habitada por el Espíritu Santo. Y también quiere decir remendar las redes para pescar, para que usted sea una persona útil y que definitivamente, mis hermanos, se cumpla con el propósito. En este orden de ideas yo quiero que oremos en esta mañana. Y con esa palabra, que espero usted la haya captado, primero que hay un fundamento que lo echó Cristo, segundo que yo soy responsable de cómo voy a sobreedificar, que usted evalúe su propia vida en esta mañana y diga, ¿cómo estoy yo sobreedificando? Porque Pablo dice, mire bien cómo está sobreedificando. Yo quiero que estemos en pie, por favor, esta mañana. Y usted se evalúe. Diga, Señor, ¿cómo estoy yo sobreedificando? De repente, por ignorancia, estaré echando a perder el tremendo fundamento que Dios puso a través de Cristo. Con razón, uno de los salmos dice que la gente va a preguntar, oiga, ¿y dónde está su Dios? Cuando ve malas actitudes en nosotros.
cuando escucha vulgaridades, cuando ve deshonestidad, la gente va a decir, ¿dónde está su Dios? Eso es echar a perder el fundamento sobre su vida. El fundamento en el reino de Dios nunca se va a perder. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia va a seguir con usted o sin usted. Pero el asunto es, ¿cómo estamos nosotros sobreedificando? El único indispensable en la edificación del reino de Dios es el Señor. Los demás estamos ahí solo por gracia. Padre, en esta mañana yo quiero bendecir tu nombre y darte gracias, Dios, por la obra adelantada y perfecta que tú hiciste en favor de nosotros. Parece que muchos de nosotros no la entendemos en toda su plenitud, en toda su dimensión. Pero hoy, Señor, al ver esa casa montada sobre la roca, yo estoy seguro que esa casa nunca se va a caer. Padre, yo te quiero rogar que nosotros también entendamos que la iglesia del Señor es una estructura, un organismo vivo que está establecido sobre una roca inconmovible. Se llama Jesús, con su sacrificio, su obra perfecta, su resurrección, sus tentaciones absolutamente vencidas, su victoria sobre el diablo, su victoria sobre la carne, su victoria sobre el mundo. Ese es el gran fundamento. Señor, yo no tengo excusa. Ahora tengo que sobreedificar sobre ese fundamento, aprendiendo de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Tenemos un perito arquitecto que no se equivoca, Señor. Padre, ayúdanos a entender que las pruebas son oportunidades para evaluar y mirar con qué estamos nosotros sobreedificando nuestra vida. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdame a mí, Padre de la gloria, para que si soy un heraldo del Evangelio, también esté edificando de manera correcta, Señor. Y no uno que a pesar de predicar me pueda perder también. Señor, incrusta esta palabra en el corazón de mis hermanos y que ellos la puedan aplicar de manera práctica en su semana, en su trabajo, en su entorno familiar. ¿Cómo estamos edificando, Señor, el reino de Dios? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a tomar tu palabra con responsabilidad y aplicarla. Permite, Señor, que lo que dice Santiago, que no podemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, porque el oírla y no aplicarla dice que nos engañamos a nosotros mismos. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Y cuando queremos serlo, seguramente hay correctivos que hacer. Seguramente hay perdones que pedir a alguien, Señor. Cosas que ajustar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús.